la clase anterior teníamos un teorema para las transformadas inversas, ¿no es cierto? Cuando se trata de funciones no muy complejas, ¿ya? Como 1 sobre S, una potencia en el denominador, ¿no es cierto? Una cuadrática, etcétera, ¿ya? Bueno, tenemos esto. Hemos hecho algunos cálculos. Mi esposo. Ya. Esto creo que es 25. El titular es, digo, el número. Bueno, la transformada inversa también es una transformación lineal. Por tanto, satisface también de que la suma se puede separar, ¿ya? Como el producto por un escalar, los escalares pueden salir fuera de la transformada inversa, ¿ya? Y la suma o la resta se puede separar. Pero no así el producto, tampoco es el cociente, ¿no es cierto? No existe para eso las propiedades. Este hecho ocurre por ser una transformación lineal, simplemente, ¿ya? Bueno, entonces hemos hecho algunos cálculos, como les decía, la clase anterior. Ahora vamos a ver transformadas inversas por fracciones parciales, ¿ya? El uso de las fracciones parciales para el cálculo de transformadas inversas es sumamente importante, ¿ya? Lo que requerimos en este caso es, pues, la factorización de polinomios, ¿no es cierto? Con este método de fracciones parciales, lo que podemos encontrar es la transformada inversa, ¿sí? La pantalla está verde, no sé si Les decía de que las fracciones parciales nos permiten calcular transformadas inversas polinomiales, ¿no? Polinomiales en el numerador, polinomiales en el denominador, ¿ya? Bueno, tenemos varios casos en este caso, en realidad 3 casos, ¿no? 3 casos en forma general que existen de fracciones parciales. ¿Por qué utilizamos estas fracciones parciales? Porque nos permiten una polinomial de grado mayor descomponer en grado menor, ¿ya? Entonces, ay Dios, aquí tenemos un primer ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver dependiendo cómo es la factorización del denominador, vamos a ver en qué caso se encuentra, ¿ya? Pero existen 3 casos, ¿no? A ver, un poquito para recordarles. Caso 1, antes de ver esto, ¿no? El primero está encendido. Caso 1, Donde dice power. donde el denominador, ¿no? Está apagado. Vamos a decir, sí. Ese está como rojo, está parpadeando. Y luego está WLAN. Sí, FDS, recordemos que de las funciones que podemos encontrar, las transformadas inversas, la estamos denotando o se las denota por FDS, ¿no es cierto? Ya dependen de S, ¿ya? Entonces vamos a pensar que esto es de la forma Avenida 70. sobre Q, así, ¿ya? P de S sobre Q de S, ¿ya? Si el denominador, a eso me iba. Si el polinomio Q de S se factoriza, a ver, aquí vamos a decir el polinomio se factoriza o se descompone en productos de primer grado, o simples también se llaman, ¿no?
Ahí está. Entonces significa que esta Q de S nosotros lo podemos descomponer de esta manera, ¿no? S menos o más, no sé, A1. Esto es descomposición simple, ¿ya? S más A2, por decir, más, menos, da lo mismo. S más A sub 3, ¿no? Así, ¿ya? Esto se llama descomposición simple. En este caso, también debemos tomar en cuenta que el grado del polinomio del numerador debe ser menor al del denominador, ¿ya? Si fuese igual o mayor, entonces hay que hacer todavía la división de polinomios, de modo que nuestro polinomio del numerador debe ser su grado menor siempre al denominador, ¿ya? En este caso, fíjense, entonces, la descomposición en fracciones parciales de f es. ¿Cómo va a ser ahora esta descomposición? Va a ser igual a sobre o cualquier otra letra sobre el primer producto, ¿ya? Más b sobre el segundo producto más c sobre el tercer producto. Es decir, sobre S menos A1 o más A1 más A2, ¿no es cierto? Esto es la manera de recordar nada más, jóvenes. Ahí está. Así se descompone cuando el denominador se descompone en productos simples, ¿ya? Puede ser producto de 2, de 3, de 4, de 10, de lo que fuese, ¿ya? Esto es el primer caso. El segundo caso, el caso 2, cuando el polinomio del denominador se descompone con multiplicidades, ¿ya? Se descompone en productos con multiplicidad. Con multiplicidad. ¿Qué significa eso? Por decir, esto es elevado a 3, esto es elevado a nada, esto es, o simplemente así, ¿no? Así, ¿ya? Para no hacer mucho la cosa, ¿no ve? En este caso, la f se descompone, esta función f que es cociente, ¿no es cierto? En el denominador se descompone así. Yo primero voy a escribir este término, ¿ya? Entonces yo tengo primero esto a sobre, ¿no ve? No importa, primero podía haber escrito esto, pero da lo mismo, ¿ya? A, B sobre, esto ya lo hemos descompuesto, ¿no? A sobre S más A2, ¿no? Ahora, esto vamos a descomponer. Como tiene multiplicidad 3, ¿ya? Entonces vamos a utilizar hasta la multiplicidad, bueno, 3 términos, ¿no? Vamos a descomponer en 3 sumas, ¿sí? Porque tiene multiplicidad 3, precisamente por eso. Primero va a ser elevado a 1 más el otro va a ser elevado a 2 y más el otro va a ser elevado a 3 hasta terminar la multiplicidad, ¿ya? Bien, aquí es elevado a 1, esto va a ser elevado a 2 y finalmente elevado a 3, ¿de acuerdo? Luego, el tercer caso, cuando aparecen multiplicidades, ¿no ve? El tercer caso es cuando el polinomio Q, ¿no? En todo caso, el polinomio Q se descompone en productos de segundo grado, ¿ya? De segundo grado. Bueno, puede haber combinación también, ¿no? De grado 1 y de grado 2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es que esto está elevado al cuadrado. Ya no se puede factorizar, en otras palabras, este término, ¿ya? Y aquí incluso puede haber con multiplicidades o sin multiplicidades también, ¿no? Puede ocurrir también esto. Cuando el polinomio es de grado muy grande, puede ocurrir, ¿no? De multiplicidad 2, 3, 4, no sé, ¿ya?
Entonces, si tenemos esto así, entonces la descomposición en fracciones parciales de esta función cociente se descompone de esta manera. Esto yo lo voy a poner así. Esto al final, ¿ya? Esto tiene multiplicidad, esto no, ¿no es cierto? Entonces, en el numerador ya no se anota una simple letra, sino se anota una lineal, ¿ya? Una expresión lineal. ¿Qué significa eso? AS por B, ¿no? Digo, más B. Así, eso es una expresión lineal. Sobre este término, ¿no es cierto? S más A2 elevado al, bueno, S al cuadrado más 2, esto. No tiene multiplicidad, se acaba aquí. Como esto tiene multiplicidad y es de segundo grado también, ¿ya? Entonces, aquí tengo que anotar una lineal, ¿no es cierto? B, CS más D puedo anotar y elevado a 1. S cuadrado más 1 elevado a, esto va elevado a 1 todo, ¿no? Y el siguiente de E, S más F, S cuadrado más A1 elevado al cuadrado. Así sería la descomposición. Esa lógica hay que seguir para descomponer en fracciones parciales cuando se tratan de las funciones fraccionarias polinomiales, ¿no? Significa que son polinomios arriba, polinomios abajo, ¿ya? Entonces, ahí les he puesto los 3 casos. Ahora vamos a ver. Aquí la clave es factorizar, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que factorizar? No lo tengo que factorizar el numerador. Lo que tengo que factorizar es el denominador. Aquí también hay que hacer notar de que el polinomio, ¿ya? El grado más bien, el grado del polinomio P debe ser menor, ni siquiera igual, ¿ya? Al grado del polinomio Q, ¿de acuerdo? Sea el grado del polinomio P menor al polinomio, ¿ya? Y ahí tenemos los 3 casos, ¿no es cierto? En los 3 casos obviamente tiene que ocurrir eso. Entonces aquí lo primero que debemos verificar es eso. Primero, verificar si el grado del numerador, o sea, de P, es menor al grado del denominador, que sería Q, ¿no es cierto? Segunda cosa, ¿qué debo hacer? Factorizar solamente el denominador, ¿ya? Esto es el siguiente paso. Factorizar o descomponer en productos simples, ¿ya? Factorizar el denominador, ¿ya? Luego, para descomponer, ¿no? ¿Para qué factorizamos? Para descomponer en fracciones simples, ¿ya? En fracciones parciales, perdón. En fracciones parciales. Tercero, ¿para qué hemos descompuesto en fracciones parciales? Para luego calcular o aplicar la transformada inversa a la ecuación en este caso, ¿no? Luego aplicar la transformada inversa a la ecuación, ¿ya? La ecuación. Y con eso hemos terminado, ¿no? Y hacemos el cálculo de nuestras transformadas inversas, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Vemos que el grado, voy a copiar esto. Estamos viendo de que el grado del numerador, que es 2, es menor al grado del denominador, que es 3 en este caso, ¿no es cierto? Potencia 3. Entonces se cumple, ¿ya? Primera cosa que debo verificar es eso, ¿ya?
Ahora, segundo, vamos a factorizar nuestro polinomio del denominador, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros el denominador, es una cúbica, entonces hay que factorizar, ¿no es cierto? Yo me voy a ir a Excel para aprovechar, porque a veces necesita máquina, no sé qué, vamos a descomponer esto o factorizar por Ruffin, ¿ya? Entonces ahí tenemos, anoto en forma descendente los coeficientes de la variable, ¿no es cierto? 5, 8 y 4, ¿ya? Como todo es positivo, va a tener que funcionar con algún número negativo, ¿no es cierto? A ver, para que se note mejor, ¿ya? Entonces yo voy a verificar con -1. A ver, vamos a ver qué pasa con -1. A ver si la formulita lo encuentro. Aquí voy a bajar esto. Multiplicamos, ¿no es cierto? Aquí lo que tengo que hacer es multiplicar este número por este valor, ¿no es Dicen, cierto? no ¿Sí? está compartiendo pantalla. Algo está mal, ¿no? Les cuento que no tengo internet, estoy haciendo con mi teléfono. De repente, pues, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estaba compartiendo, señorita Natividad? ¿Ahora sí? Sí, Sí, Lisa. Ya, gracias. Entonces, ya, pero estamos yendo al Excel, ¿no? Ya, ¿no estaba compartiendo Excel? ¿Eso me quiso decir? sí, dicen. Ya, gracias. Ahí está. Tenemos la suma. A ver, aquí, ¿qué tenía que hacer? Multiplicar así. Entonces, aquí otra vez, ¿no? A ver, no sé. Ya, está bien. Y aquí tendría que sumar, ¿no? Esto siempre se va a sumar, así que lo voy a copiar ahí. Esto también. Ahí está. Entonces, miren, salió 0, ¿no? Haciendo la operación por el método de Ruffin. Entonces, -1 funcionó. Ahora, aquí tengo 1, 4, 4. Esto me suena como que con -2, ¿no? Como todo es positivo. A ver, vamos a verificar con -2, ¿ya? Entonces, otra vez, ¿no? Bajamos este valorcito. Ahora, aquí multiplicamos esto por este valor, ¿no? Entonces, eso vamos a hacer aquí también. ¿Ya? Aquí vamos a sumar. Vamos a sumar estos dos valores. Ahí está. Y aquí lo mismo, ¿no? Y da 0 otra vez, ¿no? Entonces ya tenemos con esto nuestra factorización. A ver, como lo voy a llevar esto al documento donde estamos trabajando, lo voy a ordenar bonito para que lo llevemos, ¿ya? Esto lo mismo. Así. Con esto aquí. Ahí está. Un poquito lo voy a achicar para que no me salga muy grande. Ahí tenemos nuestra factorización, jóvenes. Y con esto ya podemos nosotros determinar cuáles son o cómo vamos a descomponer, ¿no es cierto? Aplicando Ruffini se tiene esto. Ya, entonces esto por el método de Ruffini, lo que acabamos de aplicar, es igual. Como es cúbica en 3, ¿no? Primero, esto, ¿cómo voy a anotar con el -1? Siempre les he dicho, cambiamos de signo, ¿no? Aquí vamos a aplicar, ¿cómo voy a anotar este -2 con +2? ¿Ya? Y finalmente aquí me sobra todavía esto, ¿no es cierto? Y esto se anota con sus propios signos. Esto es coeficiente de la S, es decir, 1S más 2. Así es la descomposición en nuestro caso
señoritas jóvenes, ¿ya? Ahora bien, esto todavía yo puedo escribir como hay valores semejantes que se puedan multiplicar, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser igual, esto mantenemos, s más 2 por s más 2 será s más 2 elevado al cuadrado. Entonces, ahí tenemos la multiplicidad, ¿no es cierto? Eso es la factorización, ¿ya? Ahora dice hay que descomponer. ¿Para qué hemos factorizado? Es para descomponer nuestro cociente en fracciones simples, ¿ya? Entonces, esto yo voy a usar. Nos está pidiendo calcular la transformada inversa, ¿no es cierto? Ni lo hemos leído el ejercicio. Con fracciones parciales, calcular la transformada inversa, dice, ¿no es cierto? Entonces, yo me voy a venir aquí, ahí está. Esto es lo que teníamos que calcular. Esto es igual ahora, fíjense, a esto, ¿ya? Este denominador ya no es esto, sino ya factorizado, debo anotar, ¿de acuerdo? Bueno, teniendo esto, entonces estamos igual. Vamos a descomponer ahora esto en fracciones parciales, ¿ya? Y yo voy a hacer así. Yo voy a agarrar esto porque voy a trabajar en columna, ¿sí? Esto, la descomposición en fracciones parciales es igual a sobre la lineal, ¿no es cierto? Más, esto es lineal pero con multiplicidad. Entonces voy a tener b sobre elevado a 1 más c sobre elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces el primero aquí, el segundo lo propio, ¿no? Aquí, y elevado al cuadrado sería el último, ¿ya? Ahí está, hemos descompuesto. Primero hemos factorizado el denominador, ahora hemos descompuesto en fracciones parciales. Ahora fíjense, ¿qué voy a hacer? Esta descomposición, lo que voy a hacer es, debo encontrar los valores de A, B, C. Ya, a partir de esta ecuación, jóvenes señoritas, lo que tengo que hacer es encontrar los valores de A, B, C. ¿Ya? Entonces, vamos a formar nuestro sistema a partir de esta ecuación. A esto me refiero ecuación. Aquí estamos en una ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a formar nuestros sistemas para encontrar el ABC, ¿ya? Entonces, formar un sistema de ecuaciones para encontrar A, B y C, ¿de acuerdo? ¿Cómo voy a formar sistemas, jóvenes? Voy a sacar primero el común denominador en el segundo lado, ¿ya? El común denominador, déjenme decirles que es siempre el mismo, este mismo denominador, así factorizado debo manejar, ¿ya? Entonces, vamos a decir eso, ¿ya? Sacar el común denominador, en el segundo lado, ¿ya? Entonces, en el segundo lado, ¿quién va a ser el común denominador del segundo lado? Ya les he dicho, el denominador es siempre el mismo. ¿Ya? Entonces yo lo voy a borrar todo esto. Sacamos el común acabo de mencionarles qué es esto, ¿no es cierto? Ahora vamos a hacer las operaciones que corresponden, ¿ya? Este denominador dividido entre s más 1 es esto, ¿sí o no? Y multiplicado por a. Más, otra vez, divido esto entre este denominador, me da s más 1, s más 2 incluso, ¿no es cierto? Pero ya no elevado al cuadrado, sino va a ser solamente elevado a 1. Así, multiplicado por b. Más, dividimos entre este denominador, nos resulta s más 1 por c, ¿no es cierto? S más 1, listo. Ahora, ¿para qué hemos hecho esto? Para simplificar. Miren que estamos en una ecuación, ¿no es cierto?
vamos a simplificar, esto estoy haciendo con todo el detalle, vamos a simplificar este denominador con este denominador. ¿Están entendiendo? Simplificado, ahora lo que nos queda sería, en el primer lado nos queda simplemente esto, igual, y en el segundo lado nos queda todo lo que es el numerador. Pero vamos a aprovechar de desarrollar un poco, ¿no? Ahí vamos a multiplicar o desarrollar este cuadrado, que sería al cuadrado más 4s más 4, ¿no? Aquí lo mismo, ¿ya? Vamos a multiplicar en ese paréntesis más b, voy a anotar aquí, y voy a multiplicar aquí estos dos paréntesis. S elevado al cuadrado más 2s más s y más 2, ¿no? Y aquí ya puedo estar multiplicando, no necesito paréntesis, cs más c, ¿no? Fíjense, esta ecuación compleja, al hacer esta operación, se ha vuelto ya más simple, ¿no? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a seguir haciendo las operaciones que corresponden y luego vamos a empezar a ordenar nuestra ecuación para formar nuestro sistema, ¿ya? Entonces, a este paréntesis yo lo voy a multiplicar por a todos los términos, ¿no es cierto? 4a, 4a, así. A esto lo vamos a multiplicar por b, ¿no? Por b. 2b, bs, 2b, y esto ya está multiplicado. Ahora vamos a ordenar nuestro sistema, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a ordenar nuestro sistema? Vamos a ordenar de manera tal que aquí, a ver, tenemos cuántas variables diferentes, ¿no? Tenemos s cuadrado, s y términos que no tienen s. Entonces, fíjense aquí, vamos a agrupar aquellos términos que tienen s cuadrado. Aquí vamos a agrupar los términos que tienen s. Y en este paréntesis vamos a agrupar los términos que no tienen s, ¿ya? Entonces, ¿quiénes tienen s? Aquí tengo una a, luego tengo una b y nada más, ¿no? No hay más s cuadrado. Ahora aquí vamos a sumar o agrupar los términos que no tienen s. Además, ya simplificado, ¿no? Es decir, si hay términos semejantes como en este caso, aquí ya podíamos haber dicho de que 2s más s es 3s, ¿no? Por b sería 3bs, ¿ya? Entonces esto también hay que corregir, ¿no? 3bs, ¿ya? Entonces, vamos, aquí tenemos 4a, esto no tiene s, aquí tenemos 3b y por aquí tenemos una c, ¿no? No hay más. Y los términos que no tienen s es 4a, también 2b y c. Listo, ahí está. De esa manera hemos agrupado. Ahora, ¿para qué hemos agrupado? Siempre cuando ustedes hagan un ejercicio, cada paso que se hace es por qué se hace, ¿no? Entonces, fíjense, aquí tenemos una ecuación de segundo grado, ¿no? Donde vamos a igualar, donde dice que es igual a otra ecuación de segundo grado, ¿ya? No necesariamente tiene que ser del mismo grado, ¿no? Si no es del mismo, no importa, ¿ya? Entonces, vamos a igualar. Término que tiene s cuadrado aquí es 3 y el término que tiene s cuadrado en este lado es a más b, ¿ya? Entonces, a más b igualamos a 3. Luego, el término que tiene s es esta expresión y en el primer lado es 2, igualamos a 2. Y los términos que no tienen ninguna s es esto en el segundo lado y en el primer lado también hay ese término, es 1. Y si no hubiera ese término, igualamos a 0, ¿no es cierto? Muy bien, ahora fíjense, ya tenemos ahí nuestro sistema, que bien podríamos resolverlo en Excel. A Excel yo lo voy a llevar para poder calcular la inversa de esta matriz, ¿de acuerdo? De la matriz de coeficientes, ¿ya?
Todo este documento se los voy a pasar, no se preocupen, ¿ya? Entonces, ahí está nuestro sistema. Y lo voy a escribir la matriz de coeficientes aquí abajo. 1, 1, no hay C, 0, ¿no? Del segundo es 4, 3, 1. Es posible que nos salgan fracciones, pero no importa. 2 y 1, ¿ya? Entonces aquí vamos a buscar la matriz inversa de esa matriz con el comando M inversa. Pintamos la matriz y ahí tenemos su inversa, ¿no? Entonces yo esto me lo voy a llevar a nuestro documento para poder, miren, nos hubiéramos tardado un montón para buscar la inversa, ¿no es cierto? Entonces fíjense, yo voy a escribir en sistema matricial la solución de esta, o más bien en sistema matricial, el sistema que estamos queriendo resolver, ¿ya? Entonces, aquí tengo la matriz de coeficientes de A en la primera columna, en la B de la B y en la tercera de la C, ¿no? Entonces, esto es 1, 0, 4, 3, 1, 4, 2, 1. Y aquí son las variables en forma ordenada, A, B, C. Y en esta otra matriz, los términos independientes del segundo lado, ¿no? Entonces, estamos buscando cuánto vale ABC, ¿no es cierto? Entonces, ABC es igual a la inversa de esta matriz. A ver, mejor anotaré así. Elevado a menos 1. La inversa multiplicado por esta matriz independiente, ¿ya? Pero nosotros ya acabamos de encontrar la inversa de esta matriz. Ahí tenemos los datos. Así que vamos a copiar los datos de esa matriz inversa que hemos calculado con Excel, ¿no es cierto? Entonces esto es 1, menos 1, 1, 0, 1, menos 1, menos 4, 2 y menos 1, ¿ya? Entonces, multiplicando estas dos matrices, tenemos, no sé qué hice, ahí está, multiplicamos fila, columna, 3 menos 2 más 1, 2 me parece, ¿no? A ver, ustedes me ayudan, por favor. 2 menos 1, 1, menos 12, menos 8, menos 9, me parece que es esto. No sé si estoy en lo correcto. Entonces, fíjense, ya lo tenemos nosotros, la solución de nuestro sistema, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Con esto, esto lo voy a borrar nomás. Con esto voy a tener exactamente cuál es la descomposición en fracciones parciales de nuestra función que estamos queriendo buscar, su transformada inversa, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir, por tanto, la descomposición en fracciones parciales es... Nuestra descomposición era esto. Y aquí vamos a sustituir los valores de ABC. A vale 2, B vale 1 y C vale menos 9. Así puedo anotar 9 y aquí el menos, ¿no? Da lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestra descomposición. Ahora, hasta aquí debemos llegar en este paso, ¿no? Hasta aquí, hasta descomponer como corresponde, ¿ya? Ahora, vamos a aplicar a la descomposición la transformada inversa, ¿sí? Recordemos que nosotros estamos buscando la transformada inversa de esta función, ¿no es cierto? Entonces, ahí donde estoy. Yo me he traído un montón de ejercicios para hacer y parece que no vamos a hacer ni uno.
A ver, ¿de dónde me copio esta? Aquí tengo una transformada inversa. Ya, estoy compartiendo el documento en Word, ¿no es cierto? Ya, miren, Sí, estamos buscando la transformada inversa de nuestra función, esta, ¿no? Esta es nuestra función de nosotros, ¿ya? Entonces, esta transformada, esta función, nosotros hemos descompuesto por la descomposición en fracciones parciales. Ay, no. Se ha colgado mi máquina, les cuento. Ay, no, ay, no. Creo, ay, no, sí. Se ha colgado y no he guardado nada. Y ahora, mm, y ahora, no, se ha descolgado. Todo lo que hemos hecho no se guardó nada. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hay que hacer en estos casos? ¿Cómo se recupera, jóvenes, esto? Ahora, señorita, Ahora sí, Lice. ya, muchas gracias. Ya, ahora miren, aquí no tenemos, en el teorema no tenemos esta expresión para poder utilizarlo como en estas dos anteriores, ¿no es cierto? Entonces voy a utilizar el teorema de traslación para la inversa, ¿ya? Yo lo que necesito, miren que la f de t dice que es la transformada inversa de f de s, ¿ya? ¿Quién es mi f de s menos a? En realidad esta es la que yo tengo que identificar. ¿Quién es f de s menos a? ¿Ya? Entonces, recordemos nosotros de la clase anterior que si f de s, ay, ¿cómo les digo esto? A ver, si f de s es igual a 1 sobre s, de s al cuadrado es de la t, ¿no? 1 sobre s al cuadrado, así, ¿ya? ¿Por qué cuadrado? Ustedes me estarán diciendo, por este cuadrado estoy haciendo, ¿ya? Solo les estoy recordando, ¿ya? F de S, 1 sobre S al cuadrado, es, es la transformada ¿de qué? F de S es la transformada de T, ¿no es cierto? Ya, ya, ahí me quiero ir. Entonces, aquí voy a copiar. Esto es igual a la transformada de t, ¿ya? Es 1 sobre s cuadrado, ¿no? A ver, aquí podríamos anotar así, ya que. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es t, ¿no es cierto? La transformada inversa, aquí sí que me voy a copiar, aquí me voy a... Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado es obviamente t, ¿no? Así, ¿ya? Ahora bien, f de s tenemos aquí 1 sobre s cuadrado. Lo que nosotros queremos saber quién es f de s menos a, ¿ya? Entonces vamos a... Lice, ¿Sí? se paralizó la pantalla. Otra vez. Sí, Oh, pensé que era de mi no. internet, pero no. He preguntado a mis compañeros y está paralizado. Ya, ahora, Ahora sí, Lice. ya. Cuando se hace eso me van a decir inmediatamente, ¿ya? Porque no sé qué será, pues será el internet o qué será que está pasando estas cosas, ¿no? Entonces, miren, aquí f de s menos a de nosotros es como hacer un cambio de variable, si quieren, ¿ya? Aquí tenemos s más 2, ¿no es cierto? Nosotros vamos a manejar en lugar de s menos a o más a, da lo mismo, este valor, ¿ya? Entonces, esto para nosotros, si esta f de s es 1 sobre s cuadrado,
Entonces, f de s más 2 sería, como hemos hecho la clase anterior, ¿recuerdan? Sería esto, ¿no es cierto? S más 2 elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Cuando f de s es esta, ¿ya? S más 2 sería, en lugar de s, anotar esto que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el teorema, jóvenes? Me dice que la inversa de f de s menos a es la exponencial por f de t, ¿ya? F de t, ¿quién es en este caso? F de t es justamente esto, ¿ya? L inversa o, aquí vamos a anotar f de t. Esto sería f de t, ¿ya? Entonces, por el teorema de traslación, se tiene que la inversa de f menos a de nosotros es esto, ¿no es cierto? F de s más 2 es igual a esto, dice. Miren. A esto, miren, ya estoy copiando ahí, ¿no? ¿Quién es A? A es, miren, viene de aquí, ¿ya? Cambiando de signo, ¿no? En nuestro caso será, viene de aquí, pero cambiando de signo, que sería menos 2. F de t ya hemos encontrado nosotros y la f de t es t, ¿no? Entonces, f de t en nuestro caso sería t. Ahí está. Así se aplica este teorema. Como verán, no es tan simple. Yo por lo menos no lo veo muy lógico, digamos, ¿no? De aplicar este teorema cuando se trata de las inversas. Ya hay que tener bastante lógica para poder utilizar, ¿no? Pero ¿cuál es el otro camino? Yo solo les quiero mostrar que cuando se trata de aplicar este teorema de traslación para transformadas inversas, tengo que tener bien claro quién es primero la f de s, ¿no? Para luego buscar la f de s menos a, ¿no? Y será que coincide con lo que yo tengo, ¿no es cierto? Y ahí, bueno, si tengo eso, bueno, pues ya fácilmente nosotros podemos aplicar esto, ¿no? Por tanto, aquí, ahora nosotros, 9, la transformada inversa de 1 sobre s más 2 elevado al cuadrado, ya lo tenemos. Aquí está. O aquí puedo anotar así, ¿no? Igual, esta f de s más 2 es de nosotros justamente esto, ¿no? Justo esto es lo que estábamos buscando. Entonces, trasladamos, esto es igual a t por la exponencial, ¿no? O exponencial por t da lo mismo, ¿ya? Entonces, miren, esto es el proceso de buscar una transformada inversa mediante fracciones parciales. Miren, casi toda la clase nos hemos tardado como 1 hora más o menos en hacer este cálculo, ¿no es cierto? Es un proceso largo, ¿ya? Cuando la fracción es algo complejo, así se tarda, ¿no? La otra forma es usar tablas, ¿ya? Pero esto no lo vamos a encontrar en las tablas. Necesariamente tenemos que ir a las fracciones parciales. Ahora, a ver dónde tengo las tablas. También yo los tenía. Aquí tengo unas tabla de transformadas de Laplace que se los voy a pasar obviamente, ¿ya? Entonces aquí tenemos unas tablitas que nos van a ayudar a usar o a calcular rápidamente las transformadas de Laplace. Aquí está. Esta es la transformada inversa. ¿De quién? Transformada de inversa de 1 sobre s, ¿ya? ¿Me entienden, no? Este resultado es la transformada inversa de 1 sobre s. Este otro lado es la transformada de este lado, es decir, transformada de 1, es 1 sobre s. ¿Me entiende? Transformada de t es 1 sobre s cuadrado. ¿Quién es la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado? T, ¿ya? Estas son funciones especiales. Aquí tenemos para la potencia de n también, ¿no? Aquí la función gamma, etc., ¿ya?
Esto funciona más o menos así. Como verán, esta tablita que he encontrado es algo completo, incluso más completo que la tablita que nosotros tenemos, ¿no ve? En la última parte de las integrales, ¿ya? Entonces, es más completo, parece, y se los voy a pasar por supuesto, ¿ya? Entonces, aquí hay que buscar eso que teníamos nosotros, ¿no? S menos A elevado al cuadrado, algo así, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿dónde tengo que buscar? Recuerdan que era 1 sobre S más 2 elevado al cuadrado, era, ¿no? Entonces, miren, no sé dónde estará, pero es cuestión de buscar, ¿no? Esto, no, ninguno de estos es, de hecho. No, a ver, vamos a tener un poquito de paciencia. En esta columna tenemos que buscar esa expresión, ¿no? En esa columna, en este otro lado. A ver, estoy mal, ¿no? Claro, estoy bien. En esta columna, aquí está. Esto es, jóvenes, la tabla que nosotros debemos utilizar para calcular la transformada que acabamos de calcular. A ver, yo me voy a anotar por aquí 1 sobre S menos A elevado a N. Aquí me dice claramente 1, 2, 3, ¿no ven? Esto es igual a, dice, N menos 1 exponencial de A por T sobre N menos 1 factorial, ¿ya? Entonces yo me voy a ir, mire, aquí he encontrado la tablita y me voy a ir a nuestro documento, por decir, yo quiero buscar la transformada de esto, ¿no es cierto? Transformada inversa de esto, ¿ya? ¿Quién es? Dice, ¿no? Por tablas vamos a colocar, ¿ya? Por tablas. Por tablas tengo que, aquí me voy a anotar, la transformada inversa de 1 sobre S menos A, así dice la tabla, elevado a N para N mayor o igual a 1, es igual, dice, a T elevado a N menos 1, ¿ya? T elevado a N menos 1 por la exponencial de AT, de AT, exponencial de AT. Todo esto sobre n menos 1 factorial, ¿ya? Sobre n menos 1 factorial. Ahora vamos a aplicar esta tablita. Lo único que yo necesito identificar aquí son dos valores. ¿Quién es mía y quién es la n, no es cierto? A es menos 2, no es 2, ¿sí? Aquí me dice menos, me exige que sea menos, entonces cambio de signo, ¿no ven? Y la n es la potencia de este cociente, ¿no? En nosotros es 2. Entonces, miren, aquí yo ya tengo el resultado de una transformada como esta, así que voy a sustituir todo lo que me dice, ¿ya? N vale 2, A vale menos 2, N vale 2, listo. Y al final voy a hacer mis cálculos. Igual. T2 menos 1 me queda T. Exponencial de menos 2T. Sobre, Dice menos dígame. 2, menos 2. Aquí en la T falta el menos. ¿En cuál? ¿En cuál T, señorita? ¿Dónde has emplazado el 2? Ah, no, Licen, está bien, me estoy confundiendo. Ah, ya. Ya, entonces, gracias, Nati. Está bien, no hay problema. Y aquí tenemos 2 menos 1 es 1 y la factorial de 1 es 1. Entonces ya no necesito anotar ninguna cosa ahí al denominador. Miren cómo nos hemos tardado con el teorema y con la fórmula o con las tablas así de rápido. Miren, lo mismo hemos encontrado con, con el teorema de traslación y con la tabla, ¿no? Entonces, ahí tenemos, pero como verán, en las tablas no hay de fracciones o más bien de funciones que son complejas, ¿no? Necesariamente hay que utilizar nomás lo que es fracciones parciales cuando son algo complejas, ¿no? Polinomiales, ¿ya? Entonces, nos vamos al siguiente ejemplo.
Ya algo hemos hecho. Espero que haga más rápido esto. Voy a hacer muy rápido, ¿ya? Miren aquí, tenemos el grado del numerador con el denominador igualitos, ¿ve? Entonces aquí tengo que hacer la división. Necesariamente tengo que hacer la división, jóvenes, ¿ya? Me guste o no me guste, tengo que hacer la división. El numerador con el denominador. Y esto no me queda otra más que recordar pues un poco de lo que es álgebra básica, ¿no ve? Ya, entonces aquí un poquito, pero van a tener paciencia. Vamos a poner nuestras líneas así. Ya, ahora sí. Aquí tenemos, dividimos, ¿no? 2s cuadrado sobre s cuadrado es 2, ¿no? Es 2, ¿ya? Y hago el producto. 2 por s cuadrado es, a ver, ya, espero que me acepte esta vez. 2 por s cuadrado, 2s cuadrado, cambiamos de signo, ¿no ve? Menos 2s elevado al cuadrado, así. 2 por 4, 8, paso con negativo, menos 8s. Y más, paso con menos también, 2 por 2, 4. Así, ¿no es cierto? Ay, ahora, ¿cómo se hace esto? Ya. A 2, así. Ya, entonces aquí, lamentablemente, no voy a poder. Ahí está mejor, ¿no? Ahora sí, vamos a sumar estas dos cosas en el lado izquierdo, aquí, y vemos que se elimina la s cuadrado, ¿no es cierto? Esa es la idea de la división, ¿no? Como residuo nos queda, entonces, s, 9s menos 8s es s menos 39, ¿no? Así nos quedaría en este caso, ¿ya? Así voy a hacer. Y esto voy a trasladar con el tab. Ya, listo. Ya, así. Ahora bien, ¿para qué he hecho esta división? Alguien me debe estar diciendo, ¿no? ¿Para qué está? ¿Para qué no es necesario? Yo creo, así no estamos en los kinders, estamos en un curso de ecuaciones, ¿no ve? Pero es necesario, jóvenes, recordar lo que hemos hecho en el kinder. Con esta división, jóvenes, yo puedo escribir este cociente de esta manera. Primero el 2, ¿ya? El cociente, el resultado del cociente. Más, aquí me queda una fracción ya no del mismo grado en el numerador, sino el residuo voy a trasladar al numerador y esto término con el que hemos dividido, que es el mismo denominador, se mantiene ahí, ¿ya? Entonces, fíjense de que cuando yo voy a calcular la transformada inversa de esto, voy a calcular transformada de 2 y transformada de esto, ¿no? Ahora, fracciones parciales vamos a aplicar simplemente a esto, ¿ya? Aplicar fracciones parciales a este cociente, ¿ya? Entonces aquí necesitamos factorizar el denominador, ¿no es cierto? Y si factorizamos el denominador, no sé si se puede factorizar b al cuadrado menos 4 por a por c. Yo creo que sí, pero son números complejos parece, ¿no? 2 por 1, ya. Entonces yo voy a utilizar la fórmula cuadrática, ¿ya? Por la fórmula cuadrática, yo no sé si esto está bien o yo he cometido error de dedo, ya estoy dudando, pero bueno. A esto vamos a aplicar, les decía, la fórmula cuadrática, ¿de acuerdo? Porque no me está saliendo un número exacto, ¿no? Pero tampoco es complejo, así que existe la solución de esta, ¿no? Menos b al cuadrado, menos 4 por a por c, 4 por 2, 8. Sobre 2 por 1, 2. Entonces, esto es igual a menos 4
me queda 8 dentro de la raíz y 8 es 2 raíz de 2, ¿no? 2 raíz de 2, ¿ya? Entonces aquí al final me queda menos, dividiendo el denominador con el numerador con denominador, me queda menos 2 más menos, 2 con 2 se simplifica y me queda raíz, ¿ya? Yo creo que he cometido un error de dedo aquí, ¿no? Generalmente no salen estos así, con estos valores, pero bueno, no es que sea imposible de hacer tampoco, ¿no? Yo creo que esto era 4, no me acuerdo de dónde he copiado este ejercicio, de hecho lo he sacado del internet, ¿ya? Posiblemente incluso estaban resueltas, ¿no? No recuerdo muy bien, ¿ya? Bueno, entonces con esto nuestra factorización, yo lo voy a cambiar por 4 jóvenes porque si no ni toda la clase no vamos a demorar, ¿no? Yo creo que he cometido siempre un pequeño error aquí, ¿ya? Lo voy a cambiar por 4, eso sí es factorizable, ¿no? Con números bonitos, ¿ya? No sé si he cometido un error al copiar, perdón, o simplemente aquí también tendría que copiar, perdón, modificar, ¿no? Bueno, entonces esto es 4, 4 por 2, esto es 8, no es, y aquí no es 39, sino es 35, 43, así, ¿ya? Entonces todo eso vamos a modificar, menos 43. A veces hago medio dormida, seguramente ahí pues ya no copié correctamente, ¿no? 43, aquí también 43, y si esto es 4, ¿no? Entonces ya no vamos a padecer con eso de los números, pero sí se puede factorizar, ¿no es cierto? Entonces ya nosotros vemos que esto es igual a, es la suma de un cuadrado, ¿no? Es s más 2 elevado al cuadrado, ¿no? No sé, el cuadrado de la primera más el doble más el cuadrado de 2, ¿no es cierto? Entonces, miren ya nuestra descomposición. Ahora vamos a descomponer esto. La primera expresión que aparece, el primer cociente, es esta misma, ¿no es cierto? Es ahí donde hay que aplicar fracciones parciales, ¿ya? Entonces aplicamos fracciones parciales como es lineal, pero con multiplicidad 2, entonces va a ser A sobre el primero más B sobre el segundo, ¿no es cierto? La primera expresión que va a ser esta, no sé si esto ya es necesario usar en este caso fracciones parciales, me parece que ya no es necesario. Sí, ya no era necesario, ya, pero bueno, veamos a dónde llegamos con esto, ¿no? Mira, estoy llegando a lo mismo, ¿no? Pero bueno, a ver, seguiremos trabajando, ¿ya? Entonces vamos a sacar el común denominador aquí, eso es la idea, ¿no es cierto? Sacamos el común denominador, hemos dicho que el común denominador siempre es este mismo denominador, ¿ya? Dividiendo entre esto tendría A por S más 2, ¿no? S más 2. Y por B, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto es igual a 1 dividiendo en este denominador por B es B nomás, ¿no? Entonces aquí vamos a eliminar los denominadores y nos queda en el primer lado lo que está en el numerador y lo propio en el segundo lado. Vamos a multiplicar a S más 2A más B. Estoy llegando definitivamente a lo mismo, entonces no era necesario hacer, creo, esta operación. Bueno, aquí tenemos que tenemos el término AS más y el otro, los que no tienen S, ¿no es cierto? Que sería estos dos términos, ¿ya? Entonces, aquí igualamos los términos que tienen S o los coeficientes de la S. En el primer lado es 1, ¿no? Y 2A más B, 2A más B, 2A más B es igual a menos 43, ¿no? Y bueno, como ya tenemos A, el valor de A, podemos buscar inmediatamente cuál es la B.
La B es igual a menos 43 más menos 2. A ver, menos 43. Esto pasa con negativo, menos, ya vale 1, menos 2, ¿no? Y esto sería menos 45, ¿ya? Entonces, la descomposición en fracciones parciales, que era esta, se reduce a lo siguiente. A vale 1, sustituimos el valor de 1, aquí tal vez no, sustituir y los valores de A y B, ¿ya? Entonces, sustituyendo tendríamos A vale 1 y B vale menos 45, ¿no? Así podemos anotar esto y aquí el menos, ¿ya? Y aplicamos, ahora sí vamos a aplicar la transformada inversa. Aplicar la transformada inversa, ¿no? La transformada inversa. ¿A dónde vamos a aplicar la transformada inversa? Obviamente a nuestra función. Aquí es donde tenemos que aplicar la transformada inversa, ¿no? Esto es la que teníamos que calcular. Esto con la división es igual a esto. Ahora esto por fracciones parciales. Vamos a sustituir también quién es esto, ¿ya? Es decir, esto es igual más la fracción parcial s menos 43, etcétera, es igual a esto, ¿no es cierto? Entonces, sustituimos eso, ¿ya? Ahora sí, aplicamos la transformada inversa a ambos lados. Voy a copiar de por aquí la transformada inversa. Aplicamos transformada inversa al primer lado y aplicamos la transformada inversa al segundo lado. Esto es nuestro primer lado, es la que queremos buscar, la que estamos buscando, ¿no es cierto? Transformada inversa, transformada inversa ahora al otro lado, ¿ya? El 2 lo voy a sacar fuera y me voy a quedar con 1, ¿no? Luego tenemos que más transformada inversa ahora de esto, ¿no? Las sumas en las transformadas se pueden distribuir. Menos el 45 lo voy a sacar y me voy a quedar con la transformada inversa de este otro cociente, que sería 1 sobre esa expresión elevado al cuadrado, ¿no es cierto? El 45 ya está fuera, ¿ya? Entonces ya tenemos esto. Ahora vamos a recurrir a los teoremas que nosotros ya conocemos.